Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo episodio de este podcast, Entiende tu mente. Qué bueno que la familia vaya ampliando. Gracias por estar ahí, de verdad. Por aquí tenemos, como siempre, a nuestra coach, Mónica González. ¿Qué tal? Muy buenas. Y a nuestro psicólogo, Luis Muiño. Hola a todos. Y tenemos un mensaje hoy de Ana María, que nos ha mandado un mensaje por Facebook, que dice que nos ha descubierto hace poco, que desde entonces está enganchada a Entiende tu mente. Un beso grande, Ana María. Dice: me gustaría que trataseis el tema del moving, el acoso laboral y cómo afrontarlo cuando no puedes cambiar de trabajo y durante años compartes todos los días 8 horas de trabajo con un superior que te mira la personalidad y del que nunca sabes si te va a maltratar o intentar halagar. ¿Qué le podemos contar a Ana María? Y empezamos hablando, si os parece, un poco en general del moving y de esas sensaciones tan negativas que tristemente ahora son tan comunes en muchos lugares de trabajo. Bueno, en primer lugar, felicitar a Ana María por lo bien que lo describe, porque yo creo que da como 3 o 4 de las palabras claves para hablar de acoso laboral, ¿no? Por una parte, lo de que te mine la personalidad. Lo que más notamos en terapia es que las personas que sufren acoso empiezan por sentirse culpables, por sentir que son ellas los que están haciendo algo mal, que son ellas las que están teniendo la responsabilidad. Y parte de lo que supone el trabajo en terapia es darte cuenta de que no, de que el malo es el otro, de que existen personas capaces de asumir un poder de forma negativa y que disfrutan humillándote o disfrutan sintiendo total control sobre ti. También Ana María cita el no saber cómo va a venir la otra persona, ¿no? Que es parte del acoso también. Esa idea de que el otro juega con dar una de cal y otra de arena, que es habitual. De hecho es terrible, pero es una táctica de la que son conscientes muchas personas. O sea, se puede hacer maquiavélicamente, porque todos sabemos qué es lo que funciona. Fijaros, aunque sea una metáfora un poco extraña, pero sabemos que en el juego de la seducción se suele hacer así. Es decir, la forma de tener al otro controlado no es ser siempre malo, no es siempre negativo, es a veces parecer bueno y luego pasar a lo contrario. Así, por ejemplo, se tortura a la gente. Yo he trabajado con víctimas de tortura y lo que hace un torturador no es siempre ser una mala persona contigo. De vez en cuando te habla de sus hijos y te cuenta algo como si fuera su amigo. Esto lo vamos a recordar todo el tiempo a lo largo del podcast. El victimizador, la persona que te está haciendo daño, no siempre va a ser mala. Va a veces a darte una de cal y otra de arena, y siempre vas a depender de ver cómo viene ese día. Bueno, yo sobre este tema me vais a permitir, compañeros Luis, Molo, y sobre todo me vais a permitir vosotros, nuestros oyentes, tú que nos estás escuchando ahora, pero yo quiero compartir ya no una experiencia como coach, sino una experiencia personal. Yo sufrí acoso laboral. Lo sufrí en un momento de mi vida donde estaba especialmente vulnerable por circunstancias personales y donde efectivamente lo que nuestra oyente y lo que Luis acaba de comentar es el patrón clásico, pero yo no fui consciente de que era un patrón hasta que no estaba pues realmente machacada, ¿no? Porque aparte de ese concepto de culpa, aparte de revisar cada día qué es lo que yo estaba haciendo mal que me llevara a eso, en qué medida me había ganado todo eso, por qué me sentía tan culpable, se me generó un sentimiento de inferioridad. Yo no sé si esto nuestra compañera nos lo describía, si vosotros, si alguien ha sentido esto, ese sentimiento también le teníais, pero durante mucho tiempo que arrastré, porque esto es una cicatriz, esto no se cura, O sea, quiero decir, no, la herida no está abierta, pero nunca la olvidas. Pasas por esta experiencia traumática y no lo olvidas. Ya, yo puedo decir, siento que lo he superado, pero no lo olvido. Es como cuando te has caído, te queda la cicatriz ahí, no te impide andar, no te impide correr,
pero lo tienes y recuerdas las sensaciones. Y mis sensaciones iban un poco en esta línea que os digo, en esta línea que comparto. Sentimiento de inferioridad, de sensación de no valer para nada. Esos cambios que hacen los maltratadores, porque hay que llamarlos maltratadores, son acosadores y son maltratadores, te desubican mucho. Parece que puedes volver a confiar, pero cuando empiezas a iniciar de nuevo esa confianza, te vuelven a dar, a causar dolor. Y te desubican. Sientes que no vales para nada, puedes llegar a sentir que ¿qué voy a hacer yo en el mundo si no valgo para nada? ¿No? Todo lo que en algún momento demostraste como bueno, vuelves a dudar de hacerlo y sientes incapacidad de afrontarlo. Pero igual que os digo que esto se siente, os digo que esto se supera. Y lo tengo que decir desde la perspectiva personal, no de un consejo que haya dado, no de gente que también he seguido en procesos de coaching, sino desde un punto de vista personal. Hay diferentes formas para superarlo. Me gusta esa frase de Viktor Frankl, que era el famoso psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, perdió todo y estudió porque había gente que se suicidaba y gente que no, y era por encontrar un propósito en la vida, ¿no? El primer casi avance de tip que os dejo es: busca tu propósito. Tu propósito no tiene por qué estar ligado a esa persona, ni a ese contexto, ni a esa empresa, ni a esa situación. ¿Cuál es tu propósito? Y empieza a centrarte en ti, en ti. Ya nos hemos centrado demasiado en quien nos hace daño. Vamos a empezar a centrarnos en nosotros. También nos apuntaba nuestra amiga Ana María, que de verdad muchas gracias por proponernos temas así, ¿no? Y de hecho en próximos capítulos de Entiende tu Mente también abordaremos temas vinculados en algunos casos al entorno laboral, pero mostrados tan bien por amigos oyentes como tú. Decía que Ana María también mencionaba en su mensaje, que era más amplio, que al final iba con miedo todos los días y estaba fingiendo todo el tiempo. Sí, lo difícil en estos casos es encontrarte contigo mismo. Es decir, acabas por perder tus propias emociones, tus propios sentimientos habituales. Te sorprendes teniendo sensaciones que no has tenido nunca y que todas tienen al final que ver con el maltratador. Parte de lo peor que ocurre, yo creo, en el acoso laboral es que toda tu vida se centra en el maltratador. Se te puede olvidar que tienes un hijo, se te puede olvidar que tu pareja está o no en crisis, o se te puede olvidar que te acabas de enamorar. Todo esto yo lo he sentido y lo he vivido en terapia. Claro, ¿qué sensación quiere transmitirte el maltratador? Siempre la del miedo, porque el miedo es lo que nos controla. El miedo es lo que hace que las personas estemos pendientes del otro y es lo que nos vuelve vulnerables. Entonces, todas estas tácticas de maltrato están hechas para darte miedo. Y evidentemente lo tienen que conseguir, ¿eh? O sea, aparte de lo que yo creo que deberíamos hacer con este podcast es normalizar la sensación de acoso laboral. O sea, decir, bueno, es que si tenemos la mala suerte de, por ejemplo, tener un jefe psicopático, lo que tenemos que tener son este tipo de sensaciones. Si no, es que nosotros estaríamos muy mal. O sea, si es lo único que demuestra que tengas miedo, lo único que demuestra que te obsesiones con tu jefe, lo único que demuestra que se te olvida el resto de tu vida, que no te concentres, todo ese tipo de cosas, la sensación de indefensión que hemos mencionado, la falta de autoestima, lo único que demuestra es que estás sana. Lo único que demuestra, Ana María, es que estás bien. Sí, y que estás bien y que además puedes estar mejor. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues porque lo han mencionado Molo y Luis también lo apunta. Hay un tema de atención. Nosotros estamos prestando toda la atención del mundo a nuestro o nuestra maltratadora. En mi caso fue una jefa. Y nos estamos olvidando de las cosas buenas y nos estamos olvidando de una libertad que es la de nuestra actitud. Si ya identificamos que esta persona, tenemos claro que esta persona nos está maltratando. Y además, como decía Ana María, nos encontramos en una situación en la que no nos es fácil cambiar, porque ahí sí que os digo, si nos es relativamente fácil cambiar de trabajo, yo recomiendo cambiar de trabajo. Lo recomiendo. Esto es como cuando hablas de las parejas. La ruptura es el único cortafuegos que puedes poner. Pero supongamos un caso más desfavorable, que es que es difícil. No me gusta decir imposible porque creo que pocas cosas son imposibles, pero es difícil cambiar de trabajo. Bueno, pues ya tenemos
claro que nos está maltratando, ya debemos de tener claro a estas alturas que no somos nosotros causantes de ese maltrato, que no somos responsables de esa actitud de la otra persona. Esa persona tiene una actitud por otras circunstancias que no somos nosotros, y ahora debemos de trabajar en derivar la atención. Es verdad que en un entorno de trabajo nos tiramos muchas horas, es verdad que incluso nos lo pueden hacer difícil fuera del trabajo porque nos bombardeen con llamadas, nos cambien los horarios, nos ajusten a cosas que ellos siempre justifican con un fin puramente laboral, cuando en realidad hay un fin de machacar un poquito más, ¿no? Porque parece que ese perfil psicopático siente placer del dolor que nosotros estamos sufriendo, pero nosotros tenemos una vida fuera del campo laboral. La tenemos. Y tenemos una serie de cosas a las que agarrarnos. Para empezar, como decía, conectar con nosotros mismos. Segundo, identificar qué cosas positivas tenemos en nuestra vida por las que seguir hacia ese propósito y hacia esa búsqueda de la felicidad que nos está haciendo perder, y empezar a distraer la atención del foco que nos está haciendo daño. Cuanto más mantenemos la atención y el pensamiento en lo que nos están haciendo, más nos refugiamos en las sensaciones negativas. Tenemos que empezar a distraer, a derivar, a cambiar el foco de nuestra atención. ¿Cómo? Pues fuera del entorno laboral y fuera del poder que esa persona intenta ejercer, nosotros tenemos capacidades para buscar momentos de felicidad que van a compensar enormemente lo que nos está pasando. Y cuando movemos el foco a esos momentos de felicidad, empezaremos a disfrutar de otras muchas más cosas y a dejar de darle la relevancia que le estamos dando, que es precisamente una de las cosas que más daño nos hace. A mí me gustaría también, es un poco de hacer autopromoción de nuestros podcasts, pero como mencionaba Luis, y a mí me ha tocado un poco también, a lo mejor en algún momento no del todo bueno que haya pasado yo en mi vida laboral, hay que escuchar el podcast de la indefensión aprendida, ¿verdad? Porque seguro que en muchas ocasiones la persona se siente de esa forma, ¿no? Como que no hay salida. Sí, de hecho, la táctica que os hemos mencionado es generar indefensión. Es decir, lo que hace un psicópata, un maltratador en el trabajo, es precisamente dar una positiva y otra negativa para que tú al final no tengas sensación de control sobre lo que te está ocurriendo. Es decir, no puedas definir qué es lo que hace que el otro te maltrate o te trate bien. Eso es parte. Una vez que generan indefensión, además consiguen una cosa que emocionalmente es muy tortuosa, y es que las personas, cuando se sienten así, no se enfadan, no sienten ira, se sienten tristes. Es decir, sienten ira interior, se enfadan consigo mismas. Y eso es lo más tóxico que existe. Cuando nos agreden, lo que hay que hacer es enfadarnos. Y la ira está muy bien vista en psicoterapia. Nos demuestra que la persona está viva y que se está sintiendo agredida, que es lo que ocurre. Es decir, un psicópata está proyectando sobre esa persona todas sus frustraciones, todas sus faltas vitales, etcétera. Así que lo normal es que esa persona se cabree y mucho. Cuando la persona se siente triste, que recordad, la tristeza es ira interiorizada. Cuando la persona se siente triste, algo está fallando. Se está empezando a sentir indefensa. Empieza a creer que la culpa es suya. Y eso es muy negativo. Sí, ahí es donde, para mí la ira es como los anticuerpos, ¿no? Cuando la ira responde como un anticuerpo a la amenaza externa, cuando no la tienes, cuando no te enfadas, cuando no sientes esa rabia contra lo que te está causando dolor, es que efectivamente la enfermedad se está apoderando de ti, ¿no? Esa posesión negativa se está apoderando de ti, y yo ahí recomendaría hablar con un especialista, porque quizá ahí ya no eres capaz de ser consciente de los recursos que tienes para luchar contra eso, y alguien te los tiene que enseñar, porque seguro que los tiene y seguro que has superado situaciones complicadas, pero los tienes que poner en valor, porque los tienes. Me encanta lo de conocer un poquito más las emociones con vosotros y ver lo que significa la ira y la tristeza, y que la ira no tiene por qué ser agresividad física, para nada. Simplemente que en un momento tú te veas con la posibilidad de que tú haciendo algo puedes cambiar pues lo que te está ocurriendo, ¿no? Que no es lo que ocurre con la tristeza y con la indefensión aprendida. ¿Veis cómo voy aprendiendo un poquito con vosotros? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar una cosita y ahora, si os parece, nos quedamos con las tips para nuestra amiga y para todos aquellos
que estén pasando ahora por un proceso de moving en el trabajo. Entiende tu mente es un podcast global. Hola, desde Argentina les mando un saludo a todo el equipo de Entiende tu mente. Hola, escucho Entiende tu mente desde las Islas Canarias. Enhorabuena por vuestro podcast, que la verdad es que me encanta. Hola, pura vida. Les saludamos desde Costa Rica y queríamos contarles que aquí también escuchamos Entiende tu mente. Gracias por ayudarnos a crecer. Pues llegado este momento, y para ti estés donde estés, ya sabes que nos encanta compartir contigo estos podcasts, porque como decía el otro día en un podcast nuestro compañero Luis Muiño, la psicología es universal. Y seguro que esto que damos desde aquí, estos tips que damos grabando este podcast en España, valen para ti en Colombia, en México, en Ecuador, en Portugal también, donde sea. Bueno, ¿con qué tips nos quedamos? ¿Qué consejos le dejamos a Ana María para que se apunte en su cuaderno de notas? No eres culpable de esta situación. Ni siquiera eres responsable. Me quito ya la palabra culpa. Me quedo con la de responsable. Tampoco lo eres. Hay alguien que por circunstancias propias decide hacer eso. Pero tienes la capacidad de reaccionar y tienes la capacidad de elegir la actitud que pones ante esas circunstancias. No seas sumisa, proyecta tu ira, todo lo que puedas. La ira es, como decía Mónica, un anticuerpo que saca nuestro sistema psíquico para luchar contra una invasión, contra una agresión. Entonces, trata de hacer lo posible por proyectar tu ira. Por ejemplo, cuando hables de esa persona, habla diciendo con toda lucidez y con todo realismo lo que piensas de ese individuo, de esa mujer. Y si resulta que es un psicópata, ¿por qué no? O sea, los psicópatas existen y los psicópatas lo que buscan es simplemente el control sobre ti y disfrutan con tu sufrimiento, ¿por qué no? Habla de esa persona con todas las de la ley, desahógate con las personas que puedas desahogarte, dentro de que no te perjudique, haz lo que puedas por sacar tu ira, porque es un buen síntoma. Es un síntoma mucho mejor que tu tristeza y tu sensación de culpabilidad. Y cambia tu atención. El foco de tu atención no puede estar en la persona que te está haciendo daño. El foco de tu atención tienes que moverlo poquito a poquito hacia las cosas que te hacen más feliz. Y seguro que eres capaz de encontrar en tu vida aspectos importantes por los que merece la pena luchar y por los que merece la pena prestarles mucha atención, mucha más que a quien te está haciendo daño. Enamórate de algo o de alguien y trasciende. Seguro que sí. Eso me ha encantado. Bueno, y me ha encantado estar aquí viviendo in situ este podcast como tú lo estás viviendo ahora. Si te ha venido bien, genial. Si crees que a alguien le puede venir bien, compártelo con esa persona. Y gracias por estar ahí, por escuchar este podcast, por seguirnos en la plataforma que más te guste de podcasting, ya sea iTunes, iVoox o la que sea. Suscríbete y en breve más podcasts. Y si quieres tienes muchos más para poder escuchar. Mónica, Luis, muchas gracias por todo. Hasta la próxima. Muchas gracias por compartir y por dejarnos compartir con vosotros todas estas cosas. Y en el próximo podcast hablaremos del ego. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo en entiendetumente.info. Suscríbete a Entiende tu Mente en iTunes, iVoox, TuneIn o tu aplicación favorita de podcast. Participa en Entiende tu Mente. Manda tu nota de voz a nuestro email hola@entiendetumente.info.